Historias de la humanidad. El más grande error. En 2021, el ingeniero Michael Porter recibió finalmente la autorización para unirse al proyecto LINP. Este proyecto, cuyo nombre completo es Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, es responsable de la creación del primer láser de 10 petavatios del mundo. 2 años después, Porter formuló una idea innovadora para utilizar este láser de gran poder: enviar señales al espacio con tal intensidad que el rayo atravesaría las capas del universo, viajando a una velocidad superior a la de la luz, lo que permitiría realizar comunicaciones de largo alcance, casi instantáneas. La propuesta resultó ser extremadamente prometedora, lo que llevó a la NASA a involucrarse en el proyecto. Aunque el LINP se había construido en un complejo subterráneo y no estaba diseñado para emitir señales hacia el espacio, la NASA decidió trasladar a Porter a Florida y asignarle la tarea de desarrollar otro láser de mayor tamaño, pero ahora enfocado en poner en práctica su teoría. Los Estados Unidos, con su conocido impulso innovador, decidieron crear un láser aún más potente que el LINP. Así nació el comunicador de luz extrema de alcance extremo, ELRL, un láser con una potencia de 50 petavatios. Este dispositivo estaba equipado con un sistema de orientación avanzado capaz de ajustar el ángulo de emisión, teniendo en cuenta factores como la rotación de la Tierra y la velocidad del objetivo, lo que permitía dirigir un haz tan preciso que podía alcanzar una pequeña moneda de 5 centavos ubicada sobre la superficie de la Luna. El método inicial para transmitir datos con el ELRL era utilizar el código Morse, aunque también se podían emplear otros sistemas como el binario, traduciendo los estados de on, off en ceros y unos. Posteriormente, se implementaron otros sistemas como el uso de decimales y hexadecimales. Aunque teníamos la capacidad de enviar señales, no había ningún receptor para nuestras comunicaciones. El láser fue útil para la comunicación con exploradores en Marte y otras misiones espaciales, pero se parecía a la situación de Alexander Graham Bell al inventar el teléfono. Teníamos un teléfono, pero no había a quien llamar. El siguiente paso fue construir un receptor, algo parecido a una gran antena parabólica, alrededor del ELRL. Cuando no se usaba para interactuar con nuestras misiones, como los rovers o transbordadores, dirigíamos el láser a los planetas conocidos, uno a la vez, y enviábamos un mensaje simple, como hola, en código binario, hacia sus superficies. Esperábamos que si alguna civilización recibía la señal, pudiera enviar una respuesta con información similar a la ubicación del transmisor. Durante 2 años, nos dedicamos a enviar mensajes a todos los planetas que habíamos identificado. Una vez completada esa tarea, empezamos a enviar señales a lugares donde sospechábamos que pudieran existir planetas y hacia los vacíos entre las estrellas, con la esperanza de alcanzar más allá de lo que podemos observar en nuestro universo. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, se construyeron nuevos dispositivos ELRL, incluido uno en nuestra primera colonia en Marte. También se desarrollaron modelos más pequeños y eficientes, diseñados para comunicaciones entre Marte y la Tierra, así como para interactuar con las misiones espaciales. Sin embargo, el ELRL original quedó relegado a una sola tarea: enviar un simple hola al espacio y esperar una respuesta. En el año 2059, recibimos finalmente una respuesta. Era una señal semejante a la nuestra, un haz de luz extrema, segmentado, que replicaba nuestra señal original de hola en binario, pero con una adición al final que traducimos como 2x2. En medio de la conmoción y la emoción, conseguimos enviar nuestra respuesta, 4. De esta manera comenzó nuestra primera comunicación con una raza llamada Marri. Desde el principio, quedó claro que su tecnología superaba con creces a la nuestra, pero también se mostró evidente que eran seres amables y dispuestos a compartir su conocimiento. La comunicación a través del sistema ELRL fue lenta y frustrante, pero como éramos especies diferentes, el lenguaje binario era lo único que ambas civilizaciones podían comprender. Comenzamos a compartir información sobre nosotros mismos. Uno de los primeros intercambios fue sobre nuestras tablas periódicas. Descubrimos que, al igual que nosotros, los Marri eran formas de vida basadas en el carbono, aunque más pequeños que nosotros, aproximadamente 1/4 de nuestra masa. A pesar de ser diferentes en forma, con 4 piernas y 4 brazos, su atmósfera era similar a la nuestra. Además, gracias a su medicina avanzada, tenían una esperanza de vida promedio de 600 años. Esta conversación llevó al primer regalo que recibimos de los Marri, una fórmula química compleja que solo contenía elementos de nuestra propia tabla periódica. Los Marri fueron proclamados aliados incondicionales cuando nuestros científicos descubrieron que la fórmula era para una sustancia que podía curar el cáncer, entre otras 20 enfermedades que aún aquejaban a nuestra civilización.
A partir de allí, surgieron nuevas ideas sobre energías limpias, fórmulas para materiales de construcción más ligeros, fuertes y duraderos. Nos enviaron un mapa de las estrellas que conectaban a nuestros dos sistemas y métodos para acelerar la terraformación de Marte. Era como si quisieran transmitirnos todo su conocimiento lo más rápido posible, pero nosotros no podíamos procesarlo todo tan rápidamente. Miles de científicos de todo el mundo trabajaban para descifrar la información que nos enviaban. La comunicación era tan lenta y el volumen de datos tan grande que ocurrieron varios errores, desde malentendidos hasta proyectos duplicados y pérdida de información debido a eventos cósmicos. Un cometa que pasó entre la Tierra y su planeta causó una distorsión en el mensaje, y en lugar de recibir una fórmula para un material que podía usarse para las ventanas de las naves espaciales, obtuvimos por error la fórmula para un tipo de poliestireno biodegradable. 10 años después de haber establecido contacto, les pedimos que nos ayudaran a agilizar la comunicación. Solicitaron una reunión en persona, pero nos respondieron que, aunque disponían de naves de velocidad más rápida que la luz, no podían enviarlas en ese momento debido a la guerra en la que estaban involucrados. Incluso con su nave más rápida, calcularon que tardarían casi un año en llegar hasta nosotros. Toda su flota y recursos estaban concentrados en el esfuerzo bélico. La noticia de que los Marri estaban en guerra causó una gran conmoción entre los líderes de todo el mundo. Los rumores sobre su estatus como aliados incondicionales fueron rápidamente olvidados. Se suspendió toda transmisión de datos hacia ellos, y los equipos científicos que habían estado trabajando con la información que provenía de los Marri pasaron a ser monitoreados estrictamente por al menos 2 observadores militares. La paranoia comenzó a apoderarse de las mentes de las autoridades. Surgieron preguntas alarmantes y teorías conspirativas de todo tipo. ¿Y si somos los próximos en ser atacados? ¿Fue un error haber enviado esa señal al espacio? ¿Quieren que desarrollemos todo en la Tierra para luego venir a arrebatárnoslo? La cura para el cáncer está causando autismo, entre otras inquietudes infundadas. Sin embargo, no todos se dieron al pánico. El científico principal a cargo del proyecto ELRL, al escuchar las crecientes dudas y miedos, respondió con una pregunta clara y simple: ¿contra quién están luchando y por qué? La respuesta que recibieron fue larga y detallada. Los Marri habían sido los primeros en establecer contacto con una civilización fuera de su propio sistema planetario, aunque, en realidad, fueron ellos quienes recibieron nuestra señal. Los Marri interceptaron por casualidad nuestra transmisión a través de uno de sus satélites. Desde ahí, construyeron un dispositivo similar al nuestro, el ELRL, para poder responder a nuestra llamada. A pesar de que usaron la misma técnica de búsqueda de civilizaciones en la oscuridad, su tecnología avanzada les permitió conseguir resultados mucho más rápidos que nosotros. Menos de un año después de que comenzaran a transmitir en busca de vida, recibieron una respuesta. Pero esa respuesta no fue un amigable hola. En cambio, recibieron una flota de asteroides, dentro de los cuales se encontraba una especie de insectos gigantes que usaban plasma tanto como armas como para propulsar sus naves. Era una raza de insectos devoradores, que había rastreado la señal de los Marri. Estos insectos no solo eran agresivos, sino despiadados, y su modo de ataque consistía en destruir las naves Marri perforándolas. Luego usaban las naves para aterrizar en los planetas de esos sistemas y devorar toda forma de vida que encontraban. Una vez que se terminaban con la vida en un planeta, destruían la superficie y la fragmentaban en meteoritos, los cuales luego se tragaban en su ruta por el espacio en busca de nuevas víctimas. 8 años después, los Marri se encontraban al borde de la extinción, resguardándose en su único planeta natal. Sus probabilidades de repeler a esta amenaza eran casi nulas. No obstante, continuaron enviándonos todo su conocimiento, con la esperanza de que pudiéramos utilizar esa información para defendernos si alguna vez nos encontrábamos con esos insectos. El mensaje que recibimos terminaba con una simple, pero inquietante pregunta: ¿quieres saber más? Si antes de esta revelación ya estábamos asustados, ahora sentíamos miedo y vergüenza a la vez. Pero lo más importante era que, a partir de ese momento, ya no estábamos solos en nuestro temor. Los Marri eran nuestros aliados, pero también se encontraban al borde de su desaparición. Durante 8 años, habían estado luchando por sobrevivir sin pedir nada a cambio, mientras que nosotros habíamos recibido todo lo que nos ofrecieron. Su generosidad fue inmensa, y ellos no pidieron ni un solo favor. Sin embargo, nosotros, al vernos ante una amenaza tan grande, les pedimos diseños de armas, de naves y motores. Les solicitamos incluso tecnología para viajes superlumínicos. Pedimos cualquier cosa que pudiera darnos una oportunidad frente a los insectos. A cambio,
Les prometimos que enviaríamos la primera nave de guerra que construyéramos con esos diseños para ayudarlos en su lucha. Su respuesta fue mucho más amarga de lo que esperábamos. Ya habían perdido cerca de 5.000 naves, por lo que una más no iba a marcar la diferencia en la guerra. Su mensaje fue claro: manténganse a salvo, háganse fuertes, y no repitan nuestro error de confiar en que el universo es tan amable y amistoso como ustedes piensan. Aún así, empezaron a transmitirnos todos los datos que necesitábamos para un motor superlumínico, para armas de barco a barco, diseños de barcos, fórmulas para los materiales del casco, motores de reciclaje de aire y demás. Tantos datos que todos los demás proyectos quedaron en suspenso. Todo el mundo estaba trabajando en descifrar los datos necesarios para el barco que arrogantemente llamamos caballería. Se contrataron miles de contratistas para construirlo. Fue un proyecto que unió al mundo. Un gesto inútil probablemente, pero un gesto para expresar nuestra gratitud por todo lo que Marry había hecho por nosotros. La caballería empezó a construirse incluso antes de que toda la información sobre ella terminara de llegar. Por supuesto, los errores eran inevitables. Por ejemplo, después de que empezáramos a construir el casco, las esclusas de aire parecían demasiado grandes y no eran compatibles con nuestras otras naves y estaciones espaciales. Así que las corregimos y las hicimos más pequeñas. Las habitaciones, de nuevo, eran demasiado grandes y cómodas. Un desperdicio de espacio. Entonces, almacenamiento de armas. Las armas principales de la nave parecían algo débiles. Como si fuera a llevar algún tiempo perforar un casco como este. Así que las hicimos más grandes. Tal vez eso sea algo humano. No existe tal cosa como una exageración cuando se trata de errores. Así que también agregamos otros tipos de armas. Había mucho espacio sin usar alrededor del casco, listo para ser llenado con armas. A partir de un casco elegante y de superficie lisa, hicimos una nave con forma de erizo, erizada de armas. Cañones de riel, puertos de misiles, defensas puntuales. Además, algunas armas nucleares, porque a la mierda con los bichos, por eso. Sistema de soporte vital. Básicamente tuvimos que instalar como 10 de ellos para asegurarnos de que pudieran sustentar a la tripulación. Sabíamos que eran más pequeños que nosotros y, obviamente, consumían menos aire, agua y comida, pero tuvimos que instalar 10 de todo lo relacionado con el soporte vital, bombas de filtrado de aire, reciclaje de agua, hidroponía, todo esto lo tuvimos que expandir y multiplicar. Afortunadamente, el diseño de la nave era lo suficientemente espacioso como para que tuviéramos espacio para todo. 6 meses después, se terminó la caballería. Tenía una tripulación de 1.350 personas, todas ellas voluntarias. Su longitud total era de casi 800 metros. Con un casco fabricado con el nuevo material más ligero, todavía pesaba 120.500 toneladas. Había costado mucho a nuestros recursos como planeta, pero no había un solo ser humano en toda la Tierra, y Marte, que no se sintiera orgulloso cuando las cámaras transmitieron el lanzamiento alrededor del planeta. Observamos con lágrimas en los ojos cómo la caballería galopaba hacia nuestros amigos, los Marry. Nuestros amigos dijeron que el viaje entre nuestros planetas duraría casi un año. Pero la caballería llevó sus motores al máximo. El viaje duró solo 4 meses. Tal vez la estimación inicial se basó en un tipo de motor más antiguo, tal vez nuestras modificaciones hicieron que los motores fueran mejores. La razón aún no estaba clara, pero todos se sintieron aliviados cuando la caballería finalmente llegó al sistema Marry y encontró naves Marry todavía luchando alrededor de su planeta natal, enfrentándose a lo que parecía una nube de meteoritos. Fue una batalla extraña, en la que las elegantes naves Marry esquivaban constantemente los meteoritos y sus chorros de plasma de insectos, mientras intentaban coordinar su fuego, 2 o 3 a la vez, contra un solo meteorito. Incluso si las naves Marry eran claramente más maniobrables que los meteoritos infestados de insectos, la gran cantidad de enemigos era tan grande que la nube de meteoritos en realidad perseguía a las naves y las empujaba hacia el planeta Marry. La caballería no perdió el tiempo ni pensó en ello. Aceleró hacia la nube de meteoritos, con todas las armas preparadas. Alcanzó el alcance de las armas en 2 minutos exactos y comenzó a escupir misiles, proyectiles de cañones de riel y rayos láser de alta potencia como la ira de Dios. Aprovechó al máximo el elemento sorpresa y atravesó la nube de meteoritos, logrando incluso alcanzar las defensas de punta y disparando también esos cañones. Salió por el otro lado de la nube, después de romper 3 de los meteoritos más grandes y otros innumerables más pequeños.
El espacio entre los meteoritos estaba ahora lleno de escombros, insectos y varios restos de insectos. Ningún meteorito había logrado aplastar con éxito el casco de la caballería. La nave humana giró e hizo otro ataque de ametrallamiento por la formación enemiga, esta vez manteniéndose en el borde de la nube de meteoritos. Sin embargo, algunos disparos de plasma de los insectos lograron alcanzarlos, pero no penetraron el casco. Simplemente corroyó aproximadamente media pulgada de profundidad de la superficie. El casco tenía un espesor de 20 pulgadas, por lo que no corría peligro inmediato. Eso no significaba que el capitán no estuviera furioso porque los bichos habían ensuciado su nueva nave. Inició una transmisión por todos los canales disponibles para que las naves Marry se hicieran a un lado y dio la orden de lanzar la bomba nuclear número 1, llamada Gaia. El misil con la bomba nuclear no se diferenciaba de las docenas de misiles que la caballería había lanzado en el mismo instante. Se dirigía directamente hacia el meteorito más grande de la nube, impactando en una nube de fuego rojo y polvo rojo, seguida de una hermosa y visible onda expansiva que convirtió en polvo todos los meteoritos que se encontraban en el área inmediata. La nave humana estalló en vítores, ya que casi la mitad de los enemigos restantes fueron pulverizados o al menos agrietados. La caballería no quería darle al enemigo la oportunidad de recuperar la sobriedad y se lanzó de nuevo a la batalla. Los barcos Marry, fortalecidos por este cambio de poder, se reincorporaron a la batalla y siguieron los pasos de la caballería. Fue entonces cuando el capitán humano se dio cuenta de que las naves Marry supervivientes eran pequeñas, apenas del tipo corbeta, si es que lo eran. La caballería pasaba junto a los enemigos, golpeaba como un mazo, partiendo y pulverizando todos los meteoritos más grandes y a su paso, las naves Marry concentraban ágilmente su fuego en los enemigos aún activos, dando los golpes finales con precisión quirúrgica. 2 horas después, los meteoritos estaban todos agrietados y vaciados de su asqueroso contenido y por primera vez en más de 10 años, los humanos y los Marry lograron abrir un canal de comunicación con audio y video. Después de intercambiar todas las cortesías, en las animadas discusiones que siguieron, los humanos descubrieron con asombro que se había cometido un gran error. Al recibir y descifrar las instrucciones para la nave, debido a nuestra comunicación, pasando del binario al hexadecimal y viceversa, terminamos multiplicando todo lo relacionado con el casco por 16. 16 veces más grande. 16 veces más grueso. Y a partir de esto, todo lo relacionado con la nave se modificó. Esto explicaba todo el espacio adicional en el interior. La necesidad de 10 veces más sistemas de soporte vital. Todo el espacio en el casco para puertos de armas adicionales. Todo tenía sentido ahora. Un gran error, un error costoso, pero al final, un error feliz. El comandante de la caballería simplemente emitió una serie de gruñidos, de los cuales la tripulación logró entender que... Supongo que el tamaño sí importa. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.